Bienvenidos a una nueva entrega de la miscelánea Blender. Blender en español y bien explicado. Con ustedes Jonathan Herreño como siempre. Y les cuento que el día de hoy vamos a continuar trabajando en fundamentación de manejo general de Blender. Vamos por acá entonces al slide de resumen. Y aquí en el título pues ya se pueden dar cuenta cuál es el temario que nos ocupará en esta ocasión. Vamos a hablar del outliner de Blender. Muy bien. El outliner es como una especie de resumen de la escena, es un listado de objetos que resume, bueno, no solo escenas realmente, sino pueden ser múltiples escenas inclusive. La palabra outline traducida al español es justamente algo así como resumen estructurado más o menos. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Empecemos como con una definición de lo que es el outliner. Yo diría, en mi opinión, el outliner es algo así como un listado jerarquizado de data blocks. ¿Listo? Entonces tenemos una lista de cosas que están organizadas según una jerarquía y data blocks. Bueno, ahí ya empezamos con un término raro. Bien, el asunto de data blocks por ahora no voy a hacer mucho hincapié, realmente es un tema que merece un video, inclusive varios videos por su propia cuenta porque es bien importante en Blender, pero lo que nos interesa en este caso es que es un listado jerarquizado de información que maneja Blender. ¿Ok? Y la jerarquía representa relaciones que existen entre los objetos. Muy bien. Vamos a conocer de qué forma nos permite el outliner afectar ciertas opciones de on-off que existen como unos toggles, switches, y veremos funcionalidad general, cómo se buscan objetos en el outliner, cómo se pueden renombrar, cambiar los nombres, cómo se puede hacer un marcado de objetos. Lo veremos ya trabajando y ya cerrando, terminando pues este video, o esta entrega mejor, que seguramente va a ser de más de un video. Les estaré contando acerca de una lista de atajos de teclado, espero que esté lo más completa posible, ojalá no se me haya escapado ninguno. Muy bien, para no darle tantas vueltas al asunto, vamos de una vez a Blender, que es mucho mejor trabajar directamente allá. ¿Okay? Versión con la que estamos trabajando, 2.48a. Y en primer lugar vamos a ir a aquí en el botón que dice Model, 2 Model, en el listado vamos a escoger la entrada que dice 1 Animation. ¿Okay? De este desplegable escogimos 1 Animation. En esta vista, si han visto algunos de los videos antiguos, no los de la miscelánea Blender, sino los más viejos que hay en mi canal en YouTube, pues encontrar una explicación del contenido de esta vista. Es simplemente una disposición de ventanas de Blender organizadas. Yo voy a arrastrar algunos separadores por acá para darle más respiro a lo que necesito ver. Lo que me interesa es esta ventana de acá, ¿okay? Que se denomina outliner. Esa es la ventana del outliner justamente. Estamos trabajando con la escena por defecto de Blender, que trae un cubo, una lámpara y una cámara. Y vemos que los tres objetos están representados acá. La cámara, esta es la entrada para la cámara, esta es la entrada para el cubo, esta es la entrada para la lámpara, justamente. Cada uno de ellos tiene unos iconos al frente. Y lo interesante es que si desplegamos, pues esos iconos ya van desenvolviéndose y revelando el contenido. Perfecto. Entonces aquí ya empezamos a ver el asunto que les comentaba hace un momento, es el tema de data blocks. ¿Okay? Ese es un data block de textura que está contenido en un data block de material. El data block de material a su vez está contenido en el data block de malla, de mesh, que está representado por este icono. Y finalmente este data block de mesh está contenido por el data block de objeto. Listo, si ustedes se fijan, verán que la cámara, el cubo y la lámpara tienen el mismo icono de data block general, es decir que los tres son objetos como tal. Sin embargo, al entrar cada uno tiene información específica. La lámpara tiene un data block de tipo lámpara y la cámara un data block de tipo cámara internamente. ¿Listo? Esa era la introducción básica de data blocks y no vamos a hablar más de detalles de data blocks el día de hoy. Vamos a hacer una entrega posterior específica para eso. ¿Ok? Vamos a empezar por revisar el asunto de jerarquías. En este caso no hay jerarquía como muy clara porque simplemente vimos el orden, la estructura de los objetos con respecto a su información interna. Entonces voy a armar una jerarquía rápidamente. Vengo aquí a la vista 3D y voy a crear mejor desde el menú Add, vengo y selecciono Empty. Entonces creo un Empty acá en la vista 3D, la puedo rotar y vemos que ahí está el Empty, son las flechitas que están dibujadas en rosa. Vamos a quitar los widgets, entonces habilito y ahí vemos los ex coordenados. Muy bien, entonces al crearlo nos apareció una entrada acá en el outliner. Y los objetos de tipo empty vemos que no tienen información interna. Un objeto de tipo empty es simplemente un objeto
que tiene algunos datos, no tiene representación de malla ni nada especial, son objetos particulares. Muy bien, y para armar la jerarquía simplemente voy a hacer esto, voy a seleccionar el cubo, luego el empty, en ese orden con la tecla Shift, y voy a emparentarlos con Control P. Sin embargo, para mostrarles de una vez, voy a cancelar esta operación, la acabo de cancelar. Mejor, para mostrarles de una vez cómo funciona el outliner, voy a venir al outliner y hago la operación desde acá. Voy a seleccionar primero el cubo, luego con Shift el empty, vemos que el empty es el que está marcado en blanco, es decir que es el objeto activo, por lo tanto va a ser el padre de la jerarquía. Y con Control P hay que venir a la vista 3D, Control P y hacemos clic en Make Parent. Ok, ahora lo que vemos es lo siguiente, el cubo pasó a estar dentro del empty, ¿cierto? Si colapsamos el empty, vemos que hay datablock de cubo y nos encontramos con que ya existe una jerarquía. Listo, entonces el datablock nos muestra jerarquías, nos muestra objetos padre de otros y así sucesivamente. Esa es una primera de las cosas útiles que tiene justamente el outliner. Muy bien. Cada tipo de objeto va a estar representado entonces con iconos particulares. Ya ustedes podrán con más tiempo revisar objeto por objeto y ver cómo se representan las curvas en el outliner, cómo se representan el texto, cómo se representan, bueno, otros objetos que ustedes pueden crear en Blender. Muy bien. Ok. Ahora vemos lo siguiente. Resulta que cada uno de estos objetos, al frente, si nos venimos por la fila, hay tres iconos en tres columnas. Estos son iconos que nos permiten deshabilitar o habilitar cierto comportamiento del objeto. El de la primera columna es para dejar visible, que es el estado en el que está, o al hacer clic con el botón izquierdo normal, hacer invisible, es decir, ocultar el objeto al que corresponde este, que en este caso es la cámara. Entonces, al dejarlo así apagado, la cámara no va a ser visible en la vista 3D. Si nosotros venimos a la vista 3D, rotamos, no vemos la cámara por ningún lado, vamos a hacerlo aún más fácil. Vamos a decírselo al empty, por ejemplo, ahí está el empty seleccionado, este es el empty, esta es la fila, lo apagamos y vemos que en la vista 3D el empty no está visible. Entonces es una forma de controlar quiénes están visibles y quiénes no. Este de acá es uno que sirve para cuando uno está trabajando con objetos que sirven de ayuda para ciertas operaciones, pero que no son objetos que realmente aporten, digamos, que se rendericen, por ejemplo, sino que son objetos internos que se usan como un mecanismo, por ejemplo, de conexión entre diversos objetos para establecer relaciones. Cuando lo deshabilitamos, que queda así gris, entonces hacemos imposible seleccionar en la vista 3D el objeto, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo con el empty, entonces está visible, vamos a decir que no sea seleccionable. Venimos a la vista 3D y por más que hacemos clic con el botón derecho sobre el empty, no lo podemos seleccionar. Entonces en la vista 3D no es posible seleccionar el empty. La única forma de seleccionar un objeto que está marcado de esta forma es venir directamente aquí al outliner y hacer clic en él. De esa forma ya el objeto se selecciona y se puede editar. Por último, hay una opción adicional que es esta de acá. Para usarla vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un objeto en el cual tenga sentido esa opción. Y en este caso es el cubo. Un cubo se renderiza, es decir, cuando uno genera el render, el cubo se representa visualmente, mientras que un empty no. ¿Y qué ocurre? Pues esta opción no aplica para el empty y sí aplica al cubo porque justamente es que cuando se apaga, este objeto no es visible en la operación del render. Va a estar invisible, es como si no existiera, aun cuando realmente el objeto existe en la información de la escena. ¿Listo? Entonces, esos son los tres toggles básicos que se utilizan, con los cuales uno puede manipular, organizar mejor la escena para trabajo y tener cierta información organizada de la forma como uno prefiera, por supuesto. Muy bien, vamos a parar por esta primera parte hasta acá y continuaremos entonces en la segunda parte.